¿Sabías que el átomo que normalmente conocemos no es en realidad ese, sino que es solamente una representación aproximada del cómo es? Pues en realidad su representación es mucho más compleja y ha pasado por numerosos cambios y modelos a lo largo de los tiempos. Demócrito 450 a.C. a 370 después de Cristo. Él consideraba que los átomos eran eternos, indivisibles, que no se podían comprimir y también invisibles. También creía que todo lo que se observaba era el resultado de los movimientos de los átomos que difieren de sus formas, dimensiones y tamaños. Y también creía que la materia variaba según el agrupamiento de estos átomos. En 1808, Dalton postuló el modelo de la esfera indivisible, en donde consideraba que los átomos estaban en una esfera sólida, compacta e indivisible, y que los átomos del mismo elemento podrían tener la misma masa y propiedades. En 1897, Thomson postuló el modelo del budín de pasa, donde consideraba que los átomos eran una esfera de carga positiva con los electrones cargados negativamente incrustados en su interior, dando una forma de budín. Por lo que él ya consideraba que los átomos eran divisibles y que por dentro tenían carga positiva y que por fuera tenían carga negativa. Por lo tanto, también introdujo o propuso la existencia del electrón. En 1911, Ernest Rutherford propuso el modelo nuclear, en donde él consideraba que el átomo tenía un núcleo positivo central y que los electrones giraban alrededor de él en un espacio vacío, así como los planetas alrededor del Sol, por lo que también se le podía conocer como modelo planetario. En 1913, Niels Bohr propuso su modelo con el mismo nombre, modelo atómico de Bohr, en donde él aceptó las ideas de Rutherford de que el átomo tenía un núcleo central positivo y que los electrones giraban a su alrededor. Sin embargo, solo le corrigió que los electrones no giraban en un espacio vacío, sino que lo hacían en órbitas circulares y definidas. Mientras un electrón permanezca en sus órbitas, el átomo estará estable y el electrón no emitirá energía. Por lo tanto, Bohr introdujo dos términos muy importantes, que son los niveles de energía y la configuración electrónica. Y en 1926, Schrödinger y Heisenberg proponen que el átomo no tiene órbitas definidas, sino orbitales atómicos que son regiones del espacio, donde aparecen los parámetros n, l y m, y que la posición de su electrón se describe como una función de onda que se basa en la probabilidad, introduciendo así el principio de incertidumbre. Por último, pero no menos importante, James Chadwick, que en 1932 demostró experimentalmente la existencia de una nueva partícula que se encontraba dentro del núcleo, llamada neutrón. Y esta partícula no tenía carga eléctrica, sino que era neutra, y que tenía una masa casi idéntica a la del protón. Su descubrimiento estableció que el núcleo atómico no solo se componía de protones, sino también de neutrones. Y esto explicaba no solamente la masa de los átomos, sino también el fenómeno de los isótopos, que fue un paso esencial para el desarrollo de las energías y armas atómicas. Entonces, ya sabiendo el contexto del átomo y sus modificaciones y modelos que tuvo a lo largo de la historia, podemos definirlo como la partícula divisible más pequeña de la materia, que mantiene las características de un elemento. Y existen los neutros y los ionizados. Y cada átomo se constituye por subpartículas principales, las cuales son protones, que son positivos y definen al elemento, los electrones, que son negativos, y los neutros, que son neutros. Ahora que ya sabemos qué es el átomo y sus subpartículas, veremos cómo se transforman para crear isótopos y iones. Los isótopos son cambios en el número de neutrones. Para ilustrarlo, tomaré de ejemplo al hidrógeno, ya que presenta solamente un protón y un electrón, y estos no se pueden cambiar, ya que si lo hacemos se cambia el elemento. También lo tomaré porque es muy ligero y presenta isótopos. Vamos a analizar esta tabla con el ejemplo del hidrógeno.
Miremos que en la primera columna tenemos número de protones y que para los tres son 1. Esto es crucial, ya que si un átomo tiene un protón, por definición será hidrógeno, ya que los protones son el carnet de identidad de estos elementos y que si se llega a cambiar, cambia el elemento. Por eso no importa lo que pase, los tres son el mismo elemento. Ahora miremos la columna central, que son número de neutrones. Aquí vemos la diferencia de lo que define a un isótopo, ya que el proteo tiene 0 neutrones y es una versión más ligera. El deuterio tiene 1 y es un poco más pesado que el proteo, ya que tiene una partícula. Y el tritio tiene 2 neutrones, que es la versión más pesada, pues tiene 2 partículas extra. Por último, miremos la tercera columna, número de electrones. Y podemos observar que en los tres casos tenemos el mismo caso del protón, ya que solamente es 1. ¿Pero por qué? Esto es porque un átomo neutro siempre debe de tener el mismo número de partículas positivas y negativas, ya que esto hace que se neutralicen. Y como tenemos un protón, necesitamos un electrón para que la carga total del átomo sea 0. Y como sabemos, el número de neutrones no afecta la carga, solamente el peso. En resumen, lo que estamos viendo es cómo el número de neutrones varía y al hacerlo le da a cada versión del hidrógeno un nombre, pero sigue siendo el mismo elemento, solo que con propiedades diferentes. Por ejemplo, el proteo, que es el más común, es el que forma el agua normal y es estable. El deuterio es más pesado y se usa como agua pesada en reactores, también es estable. Y el tritio es el más pesado e inestable, por ello es radioactivo y se usa en la investigación nuclear. Ahora observemos el ejemplo de ion. También usaremos al hidrógeno para ilustrarlo. Esta formación de iones ocurre cuando se cambia el número de electrones, pues esto hace que se forme un ion y cambian su carga. El catión es positivo, el anión es negativo y el neutro es sin carga. Observemos que en la tabla tenemos al número de protones, que es en los tres casos 1, ya que, como sabemos, estamos hablando del mismo elemento que es el hidrógeno. En la segunda columna tenemos a los neutrones, que en este caso no afectan en nada, pues no nos interesan. En el tercer caso tenemos a los electrones, que como vemos cambian y forman diferentes iones. Bien, pues ahora analizaremos la tabla. Observemos que en el primer caso tenemos un protón y 0 electrones, es decir, que al juntarlos dan como resultado +1. Eso quiere decir que perdió su electrón, por lo que su carga sigue siendo positiva. Por eso se le llama catión y de nombre tiene hidrón. En el segundo caso podemos observar que tenemos un protón y un electrón. Al juntarlos, la carga se anula pues a 0. En conclusión, tiene una carga neutra, por lo que se le llama hidrógeno, que es el que conocemos. Y como por último, el tercer caso es donde vemos que hay un protón, y 2 electrones. Al juntarlos, da como resultado una carga negativa que es -1, pues tiene un electrón de más, por lo que la carga neta queda como negativa y así se le da el nombre de anión. Bueno, es un ion anión. Es un ion anión y de nombre recibe hidruro. Finalmente debemos conocer que el átomo tiene otros conceptos importantes, como la antimateria, que es el espejo de la materia, donde todas sus partículas tienen una antipartícula con la misma masa, pero con su carga opuesta. Es decir, el electrón, su antipartícula es el positrón, que tiene una carga positiva. El protón, su antipartícula es el antiprotón, que tienen la carga negativa. Y el neutrón, su antipartícula es el antineutrón, que tiene carga eléctrica neutra, pero difieren en sus propiedades internas. Otro concepto importante es la materia oscura, que es una forma de materia que es eléctricamente neutra y no interactúa con la materia luminosa. Contiene el 80% de la gravedad del universo, mientras que la materia luminosa de las galaxias solamente tiene el 20%. Y por último, tenemos al bosón de Higgs, que es, por ejemplo, su campo de Higgs es el medio que da masa, y el bosón es la prueba de la partícula de que este medio existe y funciona. Y el bosón de Higgs es la partícula que explica el origen de la masa. Es decir, el campo de Higgs
es el medio que da masa, y el bosón es la prueba de que esta masa existe y funciona. Tabla periódica. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos, que se ordena de forma creciente según su número atómico. Esta organización revela tendencias en sus propiedades químicas y físicas, y se agrupan en filas y en columnas. Las filas corresponden a los periodos, que son enumerados del 1 al 7. Su función principal es indicar cómo los electrones están distribuidos alrededor del núcleo. Y esta es crucial porque corresponde al nivel de energía principal o a la capa de valencia. Un ejemplo de esto es el periodo 2, que comprende al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor y al neón. Como están en el periodo 2, quiere decir que tienen 2 electrones en su último nivel de energía. Y las columnas, que son los grupos o familias, contienen 18 columnas que se extienden desde la parte superior hasta la parte inferior, numeradas del 1 al 18. Y se enumeran así porque dentro del mismo grupo tienen el mismo número de electrones de valencia. Es decir, significa que los elementos de este grupo reaccionan de manera similar y tienen propiedades químicas parecidas. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos, tienen un electrón de valencia y son extremadamente reactivos, mientras que los del grupo 18, los gases nobles, tienen 8 electrones de valencia y son químicamente inertes. A muchos grupos se les da un nombre de familia que refleja una propiedad común o el nombre de su primer elemento. Por ejemplo, a los grupos 1 se les da metales alcalinos, a los grupos 2 se les da metales alcalinotérreos, a los grupos 3 y 12 se les da metales de transición, a los grupos 17 se les da halógenos, a los grupos 18 gases nobles. Tienen diferentes tipos de elementos, que se clasifican en metales, que son los del lado izquierdo y al centro, y son brillantes, buenos conductores y tienden a perder electrones. Los no metales, que son lado derecho arriba, son opacos, malos conductores, tienden a ganar electrones. Los metaloides, que son los que tienen forma de escalera en zigzag y tienen propiedades intermedias. Y por último, los gases nobles, que son los del grupo 18, son que casi no reaccionan con nada y por lo mismo son muy estables. Se dividen en 4 bloques y tienen 118 elementos, los cuales la mayoría existen naturalmente y otros pocos solo en laboratorios. Se creó en el año de 1871, cuando Mendeleev publica su tabla, con algunos elementos que aún no habían sido reconocidos. En la actualidad, esta tabla se colocan los elementos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente a su número atómico. En dirección abajo a la izquierda aumenta su radio atómico y hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad eléctrica y la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. El más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. Como vemos en la imagen, la electronegatividad aumenta cuando va de derecha hacia arriba y disminuye cuando va de abajo hacia la izquierda. Los bloques son divisiones de la tabla periódica, según el orbital que llenan de electrones. Y son 4. Es S, que son los primeros grupos metales alcalinos, son reactivos y los menos alcalinotérreos son los menos reactivos. Los P son del grupo 13 al 18, que son metaloides. Los D son metales de transición, que son del grupo 3 al 12. Y los F son lantánidos y actínidos, que son filas de abajo. Finalmente, también debemos conocer que hay otros tipos de tablas periódicas, como la de 32 grupos, la cual es similar a la tabla original de Mendeleev, solo que cambia en dónde pone el bloque F, de los lantánidos y actínidos. Esta, en vez de ponerla hacia abajo, la pone en el cuerpo de la tabla, haciéndola más ancha. La tabla en espiral de Theodor Benfey. Es un modelo que organiza los elementos en forma de espiral o caracol bidimensional. Los elementos comienzan con el hidrógeno en el centro y se traza una línea espiral hacia afuera, siguiendo el orden creciente de su número atómico.
La escalonada de Janet utiliza una geometría lineal, donde las filas se organizan en bloques SPDF, que se desplazan horizontalmente en forma discontinua. Y por último, la galaxia química, la cual es una representación visual y gráfica en 3D que agrupa los elementos en galaxias según sus propiedades atómicas. La regla del octeto. La regla del octeto es el principio que establece que los átomos de los elementos tengan la tendencia a poseer 8 electrones en su última capa de valencia, y al lograrlo adquieren una configuración electrónica estable idéntica a la de los gases nobles. Y para lograrlo lo necesitan con la ayuda de los enlaces químicos, que son la fuerza de atracción que unen a dos o más átomos para formar moléculas o compuestos y hacerlos estables. Hay 3 tipos de enlaces. Los enlaces covalentes, que son el tipo de enlace químico que se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para alcanzar una configuración electrónica más estable, generalmente para cumplir la regla del octeto. Pondremos 2 ejemplos, el del hidrógeno y el del carbono. En el caso del hidrógeno, ambos pertenecen a la familia 1, por lo que solamente tienen un electrón. Y entonces lo que tienen que hacer es que tienen que compartir su único electrón con el otro, lo que permite que completen su capa electrónica con 2 electrones y su enlace formado sea simple. En este caso podemos observar cómo el par de electrones viajan por ambos lados del átomo. Y aquí podemos observar cómo estos electrones se aparean. Cada que se comparten este átomo está más estable. En el caso del carbono, pertenecen a la familia 4, por lo que cada átomo de carbono en su último nivel de valencia tiene 4 electrones, y para llegar a la regla del octeto le faltan 4 a cada uno. Entonces, estos dos átomos se unen y pueden ya sea aparearse y donarse 2, 4 o 6 electrones, por lo que aquí se puede observar cómo forman un enlace triple, pero también pueden formar un enlace doble o un enlace simple. Y aquí se irán acomodando los electrones de acuerdo a cómo se vaya formando su enlace. Covalente polar se define como el tipo de enlace covalente en el que los electrones compartidos no se distribuyen de forma equitativa entre los átomos. Y surge la polaridad cuando estos átomos tienen diferentes valores de electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones en un enlace. Siendo así que el átomo con mayor electronegatividad atrae el par de electrones compartidos con más fuerza, acercándolos más a su núcleo. Y debido a esta atracción de desigualdad, el enlace crea una separación de cargas. El átomo más electronegativo obtendrá una carga parcial negativa y los electrones menos electronegativos obtendrán una carga parcial positiva. Esta separación se conoce como el dipolo eléctrico, lo que lo convierte en un enlace polar. Y lo ejemplificaré con la molécula del agua, ya que en la molécula del agua el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno jala los electrones adquiriendo una carga parcial negativa y los hidrógenos adquieren una carga parcial positiva. El oxígeno, al pertenecer a la familia 6, tiene 6 valencias, por lo que es un átomo muy electronegativo, es decir, atrae muchos electrones. Y el hidrógeno, al pertenecer a la familia 1, tiene solamente una valencia, por lo que es menos electronegativo. Por ello, el oxígeno es tan fuerte que jala el par de electrones hacia sí mismos, pareciendo o dibujando una nube o una forma alargada. Esa forma nos dice que el par de electrones pasa más tiempo cerca del oxígeno y menos tiempo cerca del hidrógeno. Esto le da al oxígeno una carga parcial negativa y al hidrógeno una carga parcial positiva. Y al final, como la molécula del agua tiene un lado con carga parcial negativa y otro con carga parcial positiva, se convierte en un pequeño imán, por lo que se le considera una molécula bipolar o polar. Y por último, el enlace iónico, que a diferencia del enlace covalente, el enlace iónico no implica compartir electrones, sino
la transferencia completa de uno o más electrones de un átomo a otro. Esa transferencia ocurre entre un metal que tiene baja electronegatividad y tiende a perder electrones para formar iones positivos o cationes, y en un no metal que tiene una alta electronegatividad y tiende a ganar electrones para formar iones negativos o aniones. Ambos átomos buscan cumplir con la regla del octeto, que es alcanzar 8 electrones de valencia al convertirse en iones. Y el metal pierde electrones y se queda con una capa interna completa. El no metal gana esos electrones para completar su capa externa. Y una vez que se forma el catión y el anión, la fuerza electrostática, que es una atracción de cargas opuestas, los mantiene unidos firmemente. Esta fuerza forma estructuras cristalinas tridimensionales sólidas en lugar de moléculas individuales. Esto lo ejemplificaremos con el cloruro de sodio, donde el sodio pierde su único electrón de valencia, convirtiéndose en un positivo, y se lo da al cloro, que se convierte en un negativo. La fuerza de atracción entre ambos es el enlace iónico. El sodio, al pertenecer a la familia 1, solo tiene un electrón de valencia. Y para cumplir la regla del octeto, le es mucho más fácil perder ese único electrón que intentar ganar 7. Y el cloro, al pertenecer a la familia 7, tiene 7 electrones de valencia, por lo que le falta solo un electrón para completar el octeto en su nivel de valencia. La transferencia es que el electrón del sodio se pierde y la del cloro la gana. Entonces, como el sodio perdió su electrón, se queda con carga positiva, y el cloro, al aceptarlo, se queda con carga negativa. Y esa diferencia de cargas positivo y negativo genera una atracción eléctrica que mantiene a estos unidos. Tipos de fuerza van der Waals. Este término agrupa 3 tipos de interacciones débiles, donde todas estas interacciones se basan en la existencia de dipolos, que son separaciones de cargas. Hay 3 tipos de fuerza, como ya lo mencionamos: el dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de dispersión, o también conocidos fuerzas de London. El dipolo-dipolo ocurre entre moléculas polares que tienen un momento dipolar permanente. Las moléculas se alinean de tal manera que el polo positivo de una se atrae con el polo negativo de la otra, para maximizar su atracción. Tipo de fuerza dipolo-dipolo inducido. Se produce entre una molécula polar y una molécula no polar. La molécula polar, con su dipolo permanente, hace que la distribución electrónica de la molécula no polar se modifique, creando así un momento dipolar temporal en esta última, lo que permite que se atraigan entre sí. Las fuerzas de dispersión o London. Estas son fuerzas de atracción débiles que afectan a todas las moléculas. Surgen de la distorsión temporal de la nube electrónica y así crea dipolos temporales que se inducen mutuamente. Puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares. Esto quiere decir que son enlaces que se van a dar entre moléculas. Los puentes de hidrógeno se forman cuando un átomo de hidrógeno se encuentra enlazado a un átomo muy electronegativo, así como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, por medio de un enlace covalente tipo polar. Así, de esta forma, su distribución de los electrones estará más concentrada con el átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno, por ejemplo, y al ser más electronegativo, estos van a tener cargas parciales negativas, mientras que el hidrógeno obtendrá una carga parcial positiva. Así, de esta manera, se va a formar un dipolo, es decir, una molécula con un polo parcialmente positivo y otro con una carga parcialmente negativa. Por otro lado, cuando estos dipolos se atraen con otros polos, se formarán una atracción denominada atracción de polo-dipolo. Y estas son electrostáticas, que son los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, serán considerados enlaces débiles que se pueden romper con mucha facilidad.
Por ello, tendremos que el dipolo hidrógeno-flúor va a formar puentes de hidrógeno más fuertes que el dipolo hidrógeno-oxígeno, ya que el flúor es más electronegativo que el oxígeno. El agua. La molécula del agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno a través de enlaces covalentes polares y adopta una forma no lineal. Sus átomos de hidrógeno forman un ángulo de aproximadamente 104.5 grados. El oxígeno, al ser muy electronegativo, jala los electrones compartidos hacia sí, dándole al oxígeno una carga parcial positiva, mientras que los hidrógenos se quedan con una carga parcial positiva. Esto se convierte en un dipolo o un pequeño imán. La polaridad permite generar puentes de hidrógeno. En estado líquido, cada molécula de agua puede generar 3.4 puentes de hidrógeno. En el sólido puede generar 4 y en el gas ninguno. En el estado líquido el puente se forma, pero se rompe muy rápido, siendo inestable a cada molécula del agua, por lo que permite que ésta tome la forma del recipiente que la contiene. El agua cuenta con diferentes propiedades. Por ejemplo, su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, con una densidad máxima a 4 grados Celsius. Esto determina que el hielo flote en el agua y actúe como aislante térmico, y en consecuencia posibilite el mantenimiento de la gran masa del agua de los océanos. La densidad del hielo, por otro lado, es menor que la del agua líquida. Aproximadamente es de 0.917 grados sobre centímetro cúbico a 0 grados Celsius. Esto se debe a que al congelarse el agua se expande y sus moléculas se organizan en una estructura cristalina hexagonal. Por esta razón, el hielo flota en el agua. Al formar múltiples puentes de hidrógeno, le confieren a la molécula del agua una cohesión interna, la cual es la atracción y tendencia que tienen entre sí las moléculas del agua para mantenerse unidas. Estas también son responsables de la tensión superficial del agua, que es la propiedad de resistencia a la ruptura, por lo que se permiten formar gotas o que pequeños objetos se posen sobre el agua, como un clip flota en el agua. Y sus cargas parciales les confieren una capacidad de adhesión, que es la atracción que tienen estas moléculas por compuestos diferentes con superficies polares o con cargas parciales netas. La combinación de la adhesión, la cohesión y la tensión superficial del agua se refleja en algo llamado capilaridad, que es cuando un líquido puede ascender a través de diámetros o espacios muy pequeños, y esto se les llama tubos capilares. Esto lo podemos ejemplificar con la imagen que vemos aquí. Podemos observar que los tubos están en una cubierta con agua y el agua empieza a subir. Esto se debe a que sus moléculas se fijan en las paredes y los puentes de hidrógeno empiezan a buscar a los oxígenos. Tanto que se empiezan a entrelazar muy fuerte y empiezan a escalar, dando la idea como que caminan y por ello sube el agua. El científico en el agua es muy alto, ya que es de 4.186 joules por gramo por grado Celsius. Esto significa que se necesitan 4.186 joules de energía para calentar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Este valor alto hace que el agua sea un excelente regulador térmico, pues absorbe o libera grandes cantidades de calor con cambios mínimos en su propia temperatura. Su escala centígrada también se conoce como escala Celsius y es la unidad de medida de temperatura más usada a nivel mundial. Fue ideada por el astrónomo sueco Anders Celsius en 1742 y se define con base en los puntos de congelación y ebullición del agua. 0 grados Celsius es el punto de congelación del agua a presión atmosférica estándar y 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua a presión atmosférica estándar.
También contiene sustancias hidrofílicas, que son amantes del agua. Estas tienen una afinidad por el agua que les permite disolverse y atraerse como la sal o la glucosa, debido a su polaridad. En contraste, las sustancias hidrofóbicas son temerosas al agua y son las que repelen, no se disuelven y tienden a separarse de ella, como los aceites o los ácidos grasos por ser apolares. La disociación del agua también es conocida como el salto del protón o autoionización, que es un proceso mediante el cual una molécula de agua transfiere un protón a otra, formando un ion hidronio y un ion hidróxido. La reacción neta es donde H2O es la molécula de agua, H3O es el ion hidronio y OH es el ion hidróxido. El ion hidronio sintetizadamente también se puede conocer como H o como protón y es el que actúa como un ácido. El ion hidróxido es el que actúa como una base. Y como podemos observar en las flechitas, indica que es un fenómeno reversible y poco frecuente. El ácido es la sustancia que tiene la capacidad de donar un protón y la base es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar ese protón. También se puede escribir de este modo, que como podemos observar parece que brinca y se puede apreciar el momento en el que una molécula de agua dona un protón a otra, formando el ion hidronio y el ion hidróxido, y así sucesivamente. Para fines educativos, la reacción se escribe así y se lee como los reactivos H2O reaccionan para producir los productos hidronio hidróxilo. Y al colocar esta fórmula para su constante sería de este modo, donde K es la constante y W es agua, en inglés water. A condiciones normales de temperatura y presión, su concentración se conoce en ambos, tanto del hidronio como del hidróxilo, se conoce como 1 por 10 a la menos 7 mol sobre litro. Y es la unidad estándar de concentración, y donde Kw es el producto de disociación del agua, ya que se multiplican las concentraciones de ambos y se obtiene el resultado, que es 1 por 10 a la menos 14. Significa que es constante y son la base para la escala de pH. El significado de la P es logaritmo negativo, que es usada para manejar números pequeños, ya que a veces dan resultados muy largos. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidronio, y de ella se obtiene la escala de pH, que va de 0 a 6.9, donde es ácido, de 7 es neutro y de 7.1 a 14 es alcalino. El Po es la medida de alcalinidad o basicidad y se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilos. Para ejemplificarlo, podemos usar esta tabla, donde para calcular el pH es necesario que el logaritmo negativo, por ejemplo, de la concentración de hidronio, que es 1 por 10 a la menos 7, dará como resultado 7. Podemos observar que es neutro y su hidróxilo se calcula como logaritmo negativo, que es 1 por 10 a la menos 7, y del mismo modo queda como 7. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos saber de una concentración menor, como el 1 por 10 a la menos 4? Este da un resultado de 4 y su hidróxilo se calcula como logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 10 y se queda su Po como 10. Como observamos, el pH es menor, por lo que es un ácido, y su OH es mayor, por lo que cambia a la inversa con la finalidad de mantener la constante 1 por 10 a la menos 14. Ácidos débiles.
Un ácido débil se disocia parcialmente en una solución acuosa, estableciendo un equilibrio químico. La disociación, la mayor parte de las moléculas pertenecen a uno sin disociar y solo una pequeña parte se convierte en ion. Para ejemplificarlo pondremos donde podemos observar que la disociación es solamente 10% de iones y el 90% son moléculas intactas. Los ácidos fuertes. Un ácido fuerte se disocia casi por completo al ser disuelto en agua. En esta disociación, la mayor parte de las moléculas se convierten en iones. Para ilustrarlo, pondremos este ejemplo, donde la disociación es 90% de iones formados por 10% de moléculas intactas, es decir, su disociación es casi total. La constante de acidez pKa es la magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas a disociarse. Cumplen con dos reglas. Los pK bajos indican un ácido fuerte, que son las altas tendencias a disociarse, y los pK altos indican un ácido débil, que es la baja tendencia a disociarse. Un ejemplo de ellos es el ácido acetílico, que contiene un pK de 4.7, siendo un ácido débil, y un ácido clorhídrico que contiene un pK de 2.2 es un ácido fuerte. Titulación de ácidos. La titulación de ácidos es un método de análisis cuantitativo que determina la concentración de un reactivo analito a partir de otro reactivo titulador. El reactivo analito es la sustancia cuya concentración es desconocida, pero se quiere determinar, y se coloca en un matraz de Erlenmeyer. El titular o volante es la solución que es conocida y precisa. Por lo general es una base fuerte y se llega a colocar en una bureta. Por último tenemos un punto final o de equivalencia, que es el punto en donde hay un equilibrio entre los dos reactivos. Tanto los moles del titulador son iguales a los moles del analito, y se utiliza un indicador que lo detecta. Los comportamientos de la titulación los podemos ejemplificar con estas dos gráficas, donde podemos observar que la titulación del ácido débil o del ácido acetílico muestra una zona de amortiguamiento de 3.76 a 5.76, alrededor del pK 4.76. En esta zona el pH cambia lentamente, lo que es característico de los sistemas amortiguadores, y ocurre cuando el CH3CO cambia a CH3CO. La titulación de ácido fuerte o ácido clorhídrico es cuando la curva del pH es mucho más plana antes del punto de equivalencia y luego tiene un cambio de pH muy abrupto cerca de este. Como podemos observar, no hay una zona de amortiguamiento, porque el ácido se disocia casi por completo, y no existe un equilibrio significativo entre el ácido y la base conjugada como en un ácido débil. Amortiguadores de pH o buffers. Un amortiguador buffer es una mezcla de un ácido débil y una base conjugada, que tiene la propiedad de mantener el pH estable frente a la adición moderada de ácidos o bases. Esta función es vital para los sistemas biológicos. Todo sistema de buffer tiene su rango efectivo de pH, definido por su pK, y se toma una unidad de pH por encima y una unidad de pH por debajo del valor de pK. Por ejemplo, si el pK de buffer es 4, la zona de amortiguamiento será 3 y 5. Por ejemplo, si el pK del buffer es 8, la zona de amortiguamiento será 7 y 9. Y existen otros dos sistemas de buffers. El amortiguamiento de bicarbonato, que es el amortiguador biológico más importante, ya que regula el pH sanguíneo, donde el pH de la sangre es 7.38 a 7.45. Su ecuación de equilibrio es donde
H2CO3 es el ácido carbónico y es el ácido débil, y donde HCO3 es el bicarbonato, que es la base conjugada. Su regulación es cuando el CO2 se elimina por los pulmones, y si se acumula el CO2 hay una hiperventilación o mala respiración, por lo que el equilibrio se desplaza hacia la derecha y el protono se elimina, y el pH baja causando acidosis, que es cuando el pH es menor que 7.38. Y hay una hiperventilación, que es una respiración muy rápida, si el CO2 se elimina muy rápido y el protón también se elimina muy rápido, pues el pH sube y causa alcalosis, que es cuando el pH es mayor que 7.45. Amortiguador de fosfato. Este es un amortiguador biológico que actúa principalmente dentro de una célula. Su ecuación de equilibrio es donde H2O4 es el dihidrógeno de fosfato, que este actúa como el ácido débil, y el HPO42 es el hidrógeno fosfato, que es la base conjugada. Su pK es de 7.21 y al estar cerca del pH fisiológico, 7.4, es muy eficiente como amortiguador intracelular. Los carbohidratos también se conocen como glúcidos o azúcares y cumplen con funciones energéticas en el metabolismo, estructurales, antigénicas e incluso forman parte de los cofactores. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, es decir, que tienen cadenas de carbono con un grupo carbonilo de acuerdo con su posición dentro de la molécula. Pueden ser un grupo funcional aldehído si está en los extremos de la molécula o cetona si está en cualquier otra posición, pero por lo general siempre están en el segundo carbono. Además, poseen varios grupos hidroxilo unidos, que estos se unen a su esqueleto y forman los átomos. Estos compuestos se conforman de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, hoy en día podemos saber que algunos carbohidratos también contienen nitrógeno, fósforo y azufre. Y los carbohidratos generalmente se suelen representar de forma lineal, utilizando la proyección de Fisher, que considera la distribución estereoquímica de todos los elementos de carbonos asimétricos. En un medio acuoso, los monosacáridos con 5 o más átomos de carbono se suelen encontrar en forma de estructuras cíclicas o en anillos, en las que el grupo carbonilo forma un enlace covalente con el oxígeno de un grupo hidroxilo y pertenecen a la misma cadena. Estas estructuras cíclicas de 5 o 6 átomos suelen ser más estables que sus homólogos de cadena abierta. Las estructuras cíclicas de los carbonos se representan mediante la proyección de Haworth, en la que se muestra el anillo como si fuera plano, aunque no lo es, y los átomos de carbono se enumeran empezando por el extremo de la cadena más próxima al grupo carbonilo. Se clasifican de acuerdo a 3 elementos, que es su número de átomos de carbono y su grupo funcional, ya sea aldosa o cetosa. Y ambos tipos de carbohidratos son isómeros, es decir, tienen la misma fórmula condensada, pero al ser distintos grupos funcionales tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, como lo vemos en la tabla, es cantidad de átomos, aldosa y cetosa. Si son 3 sería una triosa, si son 4 serían una tetrosa, si son 5 serían una pentosa, si son 6 son una hexosa, si son 7 una heptasosa y si son 8 una octosa, y así sucesivamente. Como la aldosa tiene 3, es una aldotriosa. Si la aldosa tiene 4, sería una aldotetrosa. Y lo mismo con la cetosa. Como tiene 3, son una cetotriosa. Como tiene 4, son una cetotetrosa. Y así sucesivamente. Y adicionalmente, los carbohidratos se clasifican de acuerdo con el número de unidades monoméricas que los conforman. Los monómeros son carbohidratos que no pueden hidrolizarse a carbohidratos más sencillos.
Un ejemplo de esto son la glucosa y la fructosa. Su fórmula general es CH2ON, donde N representa el número de átomos de carbono. Y esta fórmula permite indicar la posición de los carbonos en el hidrógeno, en el oxígeno y en el carbono. Por ejemplo, en el carbono es 1, en el hidrógeno es 2 y en el oxígeno es 1. También cuentan con isomería, donde los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula química que otra, pero que tienen sus átomos acomodados de forma diferente en estructura, donde todos los monosacáridos, a excepción de la hidroxiacetona, contienen en su estructura carbonos asimétricos, que son átomos de carbono en la molécula que se unen a 4 grupos diferentes. Vamos a ilustrarlo con el ejemplo del gliceraldehído, donde el carbono 2 de esta molécula es un carbono asimétrico, el cual está unido a un grupo aldehído y a un grupo hidroxilo. Y el resto de la estructura de los 3 carbonos del gliceraldehído es el único que está unido a 4 grupos diferentes, pues el primer carbono tiene un doble enlace y el último está unido a 2 hidrógenos. Cuando una molécula tiene un carbono asimétrico, esta puede existir en 2 formas diferentes, en donde una imagen es el espejo de la otra. Cuando una molécula tiene un carbono asimétrico, esta puede existir en 2 formas diferentes, en la que una es la imagen en espejo de la otra. Esto se le llama enantiómero, que se diferencian únicamente en la forma en la que están acomodados los grupos de carbono. Se les conoce también como isómeros ópticos, pues ambas moléculas tienen la misma propiedad física, con la excepción de que giran la luz polarizada en diferentes ángulos para diferenciarse entre sí. Si se sigue la configuración D y L, por ejemplo, de las 2 formas de gliceraldehído, una se llamará D-gliceraldehído y la otra se llamará L-gliceraldehído. Los demás monosacáridos también siguen la configuración D y L y son nombrados tomando el último carbono asimétrico de su estructura. Los epímeros son cuando 4 de sus 6 carbonos son asimétricos. Sin embargo, solo el último de ellos se considera para la configuración D y L, ya que si se llega a cambiar la posición de alguno de sus grupos, se obtiene un monosacárido diferente. Y son isómeros que difieren en la configuración de un solo carbono asimétrico. Por ejemplo, la D-glucosa y la D-galactosa son epímeros. El único cambio entre ellos es la inversión de los grupos en el carbono 4. Y se diferencian por la posición espacial de uno solo de sus carbonos asimétricos, y se diferencia de los enantiómeros porque no son una imagen en el espejo de la otra. El tautómero entre gliceraldehído y dihidroxiacetona. El gliceraldehído o aldotriosa y la dihidroxiacetona o la cetotriosa son isómeros constitucionales que tienen la misma fórmula, pero diferente grupo funcional. En solución se pueden interconvertir a través de una forma enodiol, que es un proceso conocido como tautomería ceto-enol, aunque en este contexto es una tautomería aldoceto mediante una forma enodiol. Y como ejemplo más relevante de los carbohidratos tenemos a la glucosa, que es una aldohexosa, porque contiene 6 átomos de carbono y el grupo carbonilo se une al extremo de la molécula. Este carbohidrato se encuentra en una gran variedad de alimentos, principalmente en frutas, granos y leguminosas. Una consideración especial es que no se encuentra en su forma libre, sino asociada a otras moléculas de glucosa o otros monosacáridos. Juegan un papel central en el metabolismo energético de las células, y es la principal fuente de energía del cerebro, los eritrocitos y otros tejidos. De hecho, dada su importancia para el metabolismo y su participación en múltiples rutas metabólicas, se le considera una encrucijada metabólica. Otro ejemplo importante es la fructosa, el cual es un monosacárido cetohexosa, que se compone por 6 átomos de carbono y un grupo cetona, que se encuentra presente en grandes cantidades en las frutas, algunos vegetales e incluso en la miel. También es secretada por las vesículas seminales,
hacia el tracto reproductor masculino, en donde se incorpora al semen y es utilizada como fuente de energía por los espermatozoides. En resumen, la glucosa y fructosa tienen características donde la glucosa es una D-glucopiranosa, que es una aldohexosa. Su forma cíclica es más estable, pues es un anillo de 6 miembros, pirano, y da como resultado un grupo aldehído en un carbono 1, con el hidroxilo del carbono 5. Y la fructosa es una D-fructofuranosa, que es una cetohexosa. Su fórmula cíclica más estable es un anillo de 5 miembros, que es un furano, y es el resultado de la reacción de un grupo cetona en el carbono 2 con el hidróxido del carbono C5 o C6. También contiene la galactosa, que se encuentra en la leche y otros lácteos. Es una aldohexosa que se diferencia de la glucosa por la orientación del grupo hidroxilo en el carbono 4. Y al unirse con otras moléculas puede formar la lactosa, los glucolípidos, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Y la ribosa, que son una aldopentosa que forma parte de coenzimas como dinucleótidos de nicotinamina y adenina, o fosfato de dinucleótidos de nicotinamina y adenina. Además, es un metabolito intermediario en la ruta de las pentosas fosfato, en la que se emplea una glucosa para generar las moléculas de ribosa necesaria para la síntesis de nucleótidos. Los monosacáridos cuentan con una formación cíclica de enlace hemasiacetal, la cual es la forma cíclica en la que se debe una reacción intramolecular entre el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. En las aldosas se forma un hemiacetal y en la cetosa se forma un hemicetal. La formación de piranos y furanos son que los anillos formados se denominan piranosa, anillo de 6 miembros, 5 carbonos y 1 oxígeno, como en la glucosa, que es glucopiranosa, y en la furanosa es un anillo de 5 miembros, 4 carbonos y 1 oxígeno, como en el caso de la fructosa, que es una fructofuranosa. Carbono anomérico. El carbono anomérico es el carbono que se convierte en quiral cuando un monosacárido pasa de su forma de cadena abierta a su forma cíclica. Y se forma cuando un monosacárido, que es el grupo carbonilo, reacciona con un grupo hidroxilo de la misma molécula. En las aldosas, como la glucosa, el carbono 1 es el carbono anomérico. Y en las cetosas, como la fructosa, el carbono 2 es el carbono anomérico. Este carbono anomérico es el más reactivo de la molécula y el que participa en la formación del enlace glucosídico. Anómeros alfa y beta. Los anómeros son estereoisómeros que se forman cuando el monosacárido se cicla y difieren únicamente en la configuración del grupo hidroxilo, unido al carbono anomérico. Los anómeros alfa son la proyección de Haworth, el grupo hidroxilo del carbono anomérico que se encuentra orientado hacia abajo, y la formación de los enlaces, y forman los enlaces del almidón y el glucógeno, que son estructuras de reserva energética. Y el anómero beta, que es en la proyección de Haworth, el grupo hidroxilo está orientado hacia arriba y forman los enlaces de la celulosa, que es una estructura rígida y no digestible por la mayoría de los animales. El enlace glucosídico es el enlace entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico de un monosacárido cíclico y el grupo hidroxilo de otro compuesto también llamado enlace éter. La formación entre dos glucosas alfa-piranosa es cuando dos D-glucopiranosas alfa se unirán a través de la reacción del hidroxilo anomérico de la primera con un hidroxilo de la segunda, formando un enlace alfa 1,4 glucosídico, el enlace característico de la maltosa y la amilosa. Enlace glucosídico alfa y beta. La clasificación depende de la configuración del hidroxilo anomérico involucrado y forma en la formación del enlace. En el enlace alfa, si el carbono anomérico estaba en la configuración alfa. En el enlace beta es si el carbono anomérico estaba en la configuración beta.
También se clasifican en oligosacáridos o disacáridos. Los oligosacáridos surgen de la unión de dos o más monosacáridos y generan cadenas de longitud variable. Sin embargo, son los disacáridos los más abundantes dentro de esta categoría. Un ejemplo de los oligosacáridos son las glucoproteínas, las cuales son macromoléculas presentes en la mayoría de los organismos, formadas por la unión de múltiples carbohidratos a los residuos de aminoácidos dentro de una cadena peptídica. Las cadenas de oligosacáridos se unen a las proteínas por enlaces N-glucosídicos o O-glucosídicos y contienen a las lectinas, que son proteínas de unión a carbohidratos que aglutinan células o precipitan glucoconjugados. Las lectinas animales participan en las interacciones células-células que ocurren en condiciones patológicas como la inflamación y la metastasis. Las mucinas o mucoproteínas son glucoproteínas que se distribuyen en las superficies de las células epiteliales, de las vías respiratorias, gastrointestinales y reproductivas, y como su nombre lo dice, producen moco, los cuales ayudan a lubricar y proteger estas superficies. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace O-glicosídico. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es un disacárido conformado por la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa, mediante un enlace O-glucosídico. La encontramos presente en frutas, así como en productos procesados predominantes en refrescos o jugos, o también en productos ricos en azúcares. Estos carbohidratos también son indispensables para el cerebro y los músculos. Los monosacáridos y los disacáridos son altamente solubles en agua. Por lo mismo, la mayoría tiene el característico sabor dulce que se asocia con el azúcar. Otro ejemplo importante de los disacáridos es la lactosa, que es el azúcar de la leche, y es un disacárido que se forma por la unión de un residuo de galactosa y uno de glucosa. La lactosa se encuentra principalmente en la leche de los mamíferos y es la principal fuente de energía de los primeros meses de vida y el principal carbohidrato presente en los lácteos. Por último, tenemos a los polisacáridos, los cuales son carbohidratos que se conforman por múltiples unidades de monosacáridos y son polímeros de carbohidratos. Estos incluyen al almidón y a la celulosa, y ambos están formados por la unión de monómeros de glucosa. El almidón es un carbohidrato que se encuentra principalmente en alimentos como el pan, los tubérculos, los cereales, las harinas, entre otros. Y es una forma más común de encontrar la glucosa en la naturaleza. Es un polisacárido que se forma por múltiples unidades de glucosa, con enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6, que funciona como reserva de energía en plantas. Además, representa una fuente significativa de carbohidratos en la dieta humana y contiene dos tipos de polímeros, que es la amilosa, que es lineal, y la amilopectina, que es ramificada. El almidón es un polímero sintetizado exclusivamente para las plantas y se constituye por múltiples moléculas. Cada molécula de glucosa está unida mediante a través de carbonos 1,4 y de ahí que el enlace se denomina alfa 1,4. Las ramificaciones de la molécula surgen a partir de un enlace de un carbono 6 hacia un carbono 1, que vendría siendo el alfa 1,6. También contienen al glucógeno. Este carbohidrato se puede encontrar en productos de origen animal como las carnes rojas o hígado. Al igual que el almidón, es un polímero de glucosa con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, el cual es altamente ramificado. Su ramificación permite la existencia de muchos grupos terminales, que lo hacen susceptible de hidrolizarse rápidamente en el organismo, liberando moléculas de glucosa. Es el carbohidrato que usan los animales para almacenar glucosa y la utilizan como reservatorio de energía. Y en el hígado, donde pueden llegar a representar hasta el 8 o 10% del peso húmedo de las células hepáticas. A diferencia del glucógeno,
muscular, el hepático se puede hidrolizar a la glucosa, la cual puede liberarse a la corriente sanguínea cuando es requerido. La síntesis y la hidrólisis de los gránulos de glucógeno hepático se regulan por hormonas como la insulina, el glucagón y la noradrenalina. La celulosa es el carbohidrato que se puede encontrar en granos y en algunas verduras y frutas. Participan como fibras que ayudan a la digestión, ya que se relacionan con el tránsito de los alimentos en el intestino. Es un polímero de glucosa que está unido entre sí mediante enlaces glucosídicos beta 1,4 en forma lineal. La celulosa se encuentra presente en las paredes celulares de las plantas y les confiere rigidez y resistencia. Por último, tenemos que los carbohidratos tienen diferentes derivados. Algunos de ellos son los alditoles, que se forman por la reducción del grupo carbonilo a un grupo alcohol. Un ejemplo de esto es el sorbitol o el xilitol. La glucosamina se forma por la sustitución del hidroxilo del carbono 2 de la glucosa por un grupo amino. El N-acetilglucosamina es derivado de la glucosamina, donde el grupo amino está acetilado y es un componente clave de la quitina y de la pared celular bacteriana. Y por último, el ácido N-acetilmurámico se forma por la unión de un ácido láctico al grupo OH del carbono 3 de la N-acetilglucosamina, que es esencial en la estructura del peptidoglucano en la pared celular bacteriana. Aminoácidos. Para definir un aminoácido debemos definir las proteínas. Estas las veremos más adelante, pero por el momento podemos decir que son macromoléculas esenciales para el funcionamiento biológico y que poseen una enorme variedad de tamaños y funciones. Los aminoácidos son las subunidades que conforman estas proteínas. Las proteínas se forman mediante la unión covalente de múltiples aminoácidos, y los aminoácidos los podemos ver como piezas de construcción con propiedades específicas, tales como los legos, los cuales pueden formar desde una pequeña casa hasta castillos enteros. Todas las proteínas se componen de 20 aminoácidos. Cada aminoácido se abrevia con 3 letras y contiene características estructurales, donde todos los aminoácidos tienen un átomo de carbón alfa unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno o una cadena lateral o grupo R. Como observamos en la imagen, consiste en un carbono alfa alrededor del cual se encuentra un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o grupo R. El carbono alfa forma 4 enlaces como las moléculas. Por esta razón, se dice que los aminoácidos son asimétricos. Y su cadena lateral es la que les da propiedades características, así como variaciones del tamaño, su solubilidad y su carga eléctrica. Los átomos de carbono presentes en la cadena se denominan gamma, delta y epsilon. Cuentan también con isomería L y D, donde todos los aminoácidos, a excepción de la glicina, son asimétricos, es decir, el carbono alfa posee 4 sustituyentes diferentes alrededor de él, como se puede observar en la siguiente figura. Podemos observar cómo la glicina posee 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto ya no se considera un aminoácido asimétrico, porque los 4 sustituyentes con los que forma enlaces del carbono alfa no son diferentes. Asimismo, la glicina se considera el aminoácido con menor impedimento estereoquímico, es decir, que es el aminoácido más pequeño, porque su cadena lateral es un átomo de hidrógeno. Por otra parte, los aminoácidos se denominan L-aminoácido o D-aminoácido, dependiendo de la posición de su grupo amino. Si se encuentra a la derecha, se denomina D-aminoácido, y si se localiza a la izquierda, se denomina L-aminoácido. Por ejemplo, aquí lo vemos en una imagen. Estas moléculas también son imágenes en espejo. En los seres biológicos, los aminoácidos son casi exclusivamente L-aminoácidos.
En el caso de los humanos, solo utilizamos L-aminoácidos para el metabolismo. Estos tienen implicaciones importantes, ya que para que se dé la interacción adecuada de aminoácidos y la formación estable de proteínas, es necesario que los aminoácidos sean del mismo tipo estereoquímico. La clasificación más significativa de los aminoácidos es cuando se basa en la polaridad de su cadena lateral o grupo R. Así, se tienen aminoácidos no polares y aminoácidos polares. Dentro del primer grupo, se pueden subdividir en aminoácidos alifáticos y aromáticos, y dentro del segundo pueden ser sin carga, ácidos y básicos. En los polares, como ya mencionamos, tenemos a los no cargados, que son la aspargina, la cisteína, la glutamina, la serina y la treonina. En los básicos son los positivos y tenemos a la arginina, a la histidina y a la lisina. Y en los ácidos tenemos a los negativos y son aspartato y glutamato. Ahora vamos a los no polares. Como mencionamos, estos contenían a los alifáticos, que son la alanina, isoleucina, la glicina, la leucina, la metionina, la prolina y la valina. Y los aromáticos son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Sus aminoácidos, algunos específicos, tienen enlaces disulfúricos. Por ejemplo, la glicina, su enlace más simple es con un RH, que es el único aminoácido aquiral. No contiene isómeros y su pequeño tamaño le permite ubicarse en regiones estrechas de las proteínas. La cisteína contiene un grupo sulfhidrilo en su cadena R, que es muy reactivo. El puente disulfuro se forma por la oxidación de dos grupos sulfhidrilo a de dos cisternas, por lo que une las cadenas polipéptidas, en un enlace covalente fuerte crucial para la estabilidad de las estructuras terciarias y cuaternarias de alguna proteína. La prolina, su cadena lateral forma un anillo que se une al grupo amino del esqueleto. Esto lo convierte en un iminoácido y restringe la rotación de la cadena polipeptídica, a menudo introduciendo giros o dobles rígidos. Dobleces rígidos. El glutamato es la forma desprotonada del ácido glutámico y tiene un segundo plano carboxilo en la cadena R, que le da una carga negativa a pH fisiológico. Es un neurotransmisor importante. Y la arginina, que contiene un grupo guanidino en su cadena R, por lo que tiene una carga positiva en un aminoácido básico. Aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar o lo hace pero en cantidades insuficientes. Deben ser obtenidos obligatoriamente a través de la dieta y son 9, que son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisidina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano, la valina y la treonina. Y las no esenciales, que son aquellos que el cuerpo puede sintetizar a partir de precursores metabólicos. Un ejemplo de esto es la glicina, la alanina, el glutamato, la prolina y la cisteína. Formas iónicas y titulación de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas anfóteras, lo que significa que pueden actuar como ácidos y bases. Su interacción con el agua es fundamental. Los grupos funcionales iónicos hacen que los aminoácidos sean muy solubles en agua, o sea, son hidrofílicos. Esta capacidad de ionizarse permite formar puentes de hidrógenos con el agua. Y es esencial para su función y para la solubilidad de las proteínas. Formas iónicas según su pH. Las formas iónicas dependen del pH del medio y de la desprotonación o protonación de los grupos carboxilo y amino. El zwitterión es una forma neutra a un pH específico, llamado punto isoeléctrico.
Su molécula tiene una carga neta de 0, ya que el grupo carboxilo está desprotonado y el grupo amino está protonado. El catión es una forma predominante de un pH muy bajo o ácido, y ambos grupos funcionales están protonados. Da como resultado una carga neta positiva. Y el anión es una forma predominante de un pH muy alto o básico, y ambos grupos funcionales están desprotonados. Da como resultado una carga negativa neta. Titulación. La titulación de un aminoácido, como la glicina, que solo contiene dos grupos ionizables, el alfa-carboxilo y el alfa-amino, ilustra el cambio en sus cargas eléctricas a medida que el pH aumenta. pH inicial o bajo es un catión. La glicina existe principalmente como catión que tiene una carga positiva neta. El primer pK, al agregarse a la base, el grupo alfa-carboxilo se desprotona. En este protón existe una mezcla 50-50 del catión y el zwitterón. Y el punto isoeléctrico es el aminoácido que se complementa en forma de zwitterión y tiene una carga neta. El segundo pK se agrega más base al grupo alfa-amino, se desprotona y en este pH existe una mezcla 50-50 del zwitterón y el anión. Y por último, el pH alto o anión es la glicina, que existe principalmente como anión o carga negativa neta. Estructura y función de las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. El enlace peptídico forma una reacción de condensación y se libera una molécula de agua entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino de otro. Es un enlace covalente muy fuerte, con características de doble enlace parcial, lo que lo hace rígido y plano. Esta rigidez es crucial para la forma tridimensional de las proteínas. Los niveles de estructura de las proteínas contienen una estructura tridimensional. La primaria es una secuencia lineal de aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos y determinan todos los demás niveles. La segunda es un plegamiento local y regula la cadena polipeptídica. Formas más comunes es la alfa-hélice y la estructura beta plegada, o la lámina beta. La terciaria es la forma tridimensional final y funcional de la cadena polipeptídica. Y la cuaternaria es el arreglo especial de múltiples subunidades polipeptídicas que forman una proteína llamada oligomérica. Las estructuras alfa-hélice es una estructura helicoidal en una espiral y gira alrededor de la derecha. Se estabiliza por puentes de hidrógeno que se forman entre el grupo carbonilo de un residuo y el NH del residuo, que está 4 posiciones más adelante. Los grupos R se proyectan hacia el exterior. Y las estructuras beta plegadas o láminas beta son estructuras laminares donde dos o más segmentos de la cadena polipeptídica se alinean uno al lado del otro. Se estabilizan por puentes de hidrógeno entre cadenas adyacentes y las cadenas pueden ser paralelas o antiparalelas. Las proteínas fibrosas y globulares. Las fibrosas tienen formas alargadas y son insolubles en agua y suelen tener un papel estructural y protector. Un ejemplo de esto es el colágeno y la queratina. Las globulares tienen formas esféricas y compactas, son generalmente solubles en agua y suelen tener un papel dinámico. Un ejemplo de esto es la hemoglobina, que transporta oxígeno. Y por último, el AlphaFold es un programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind que predice con alta precisión las estructuras tridimensionales terciarias y cuaternarias de una proteína a partir de una secuencia de aminoácidos. Es una herramienta importante y revolucionaria para la biología y el diseño de fármacos,
ya que la estructura de una proteína se relaciona con su función. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más complejas y abundantes de la célula viva. Constituyen más del 50% del peso seco y son polímeros formados por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que son los monómeros. Se componen principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La presencia de nitrógeno es muy importante, pues da crecimiento y estructura al organismo. Se pueden clasificar en fibrosas y globulares. Las fibrosas contienen las proteínas contráctiles o musculares que participan en la contracción muscular. Estas son la miosina y la actina, que al juntarse o unirse efectúan la contracción. Y las estructurales, las cuales brindan estructura y soporte a las células, como el colágeno, pues mantiene los tejidos cutáneos como la piel, y la queratina, que mantiene los tejidos del cabello, también los tejidos de las uñas. Y se llaman así porque, la proteína fibrosa se llama así porque tiene forma alargada. Y las globulares contienen a las proteínas de transporte, las cuales, como su nombre los dicen, transportan sustancias a nuestra sangre, como la hemoglobina, que transporta oxígeno a todo nuestro cuerpo a través de los glóbulos rojos. De defensa también tienen las proteínas, pues forman parte de nuestro sistema inmune, donde neutralizan los virus y bacterias. Un ejemplo de esta son las inmunoglobinas, que se mueven a través de la sangre. Otro ejemplo de las proteínas globulares son las hormonales, que controlan el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Un ejemplo de esto es la insulina, que regula los niveles de glucosa en nuestra sangre, y las de reserva energética. Estas proteínas son de alto valor energético, ya que almacenan energía para nuestro cuerpo, como la albumina, que se encuentra en el huevo, y la caseína, que se encuentra en la leche. Las holoproteínas, que son proteínas simples, únicamente se forman por aminoácidos. Por último, tenemos a las proteínas catalizadoras o enzimas, que aquí nada más los podemos decir que son proteínas. Estas se llaman proteínas globulares porque tienen formas esféricas y compactas. Se unen mediante enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos es el enlace covalente que une a dos aminoácidos para formar péptidos y proteínas. Es el resultado en la pérdida de una molécula de agua en un proceso llamado reacción de condensación. Este enlace se forma entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino del otro, dando lugar a un enlace amida. Debido a su carácter parcial de doble enlace por resonancia, el enlace peptídico es rígido y plano, a lo que restringe la rotación y la confiere a la rigidez a la estructura de la proteína. La proteína contiene 4 niveles de estructuras proteicas, las cuales son: la primera es la primaria, que es una secuencia lineal de aminoácidos y viene codificada genéticamente. Es la principal, pues determina las propiedades y se unen por medio de enlaces peptídicos. La secundaria es el plegamiento local irregular de la cadena polipeptídica. Adopta formas de alfa hélice y estructuras betas plegadas o láminas betas. Se estabilizan por puentes de hidrógeno débil entre el hidrógeno del grupo amino y del grupo oxígeno a carboxilo de la cadena principal. La estructura terciaria es la configuración tridimensional, final y funcional de la cadena polipeptídica completa, es decir, solo tiene un polipeptido. Se estabiliza por interacciones débiles entre los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones electrostáticas entre los grupos R, a veces también por enlaces disulfúricos entre cisteínas. Y por último, la estructura cuaternaria, que se constituye por varias cadenas polipeptídicas unidas entre sí de manera covalente. La hemoglobina
y la insulina son ejemplos de esta estructura. Estabiliza por las mismas fuerzas débiles de la estructura terciaria. Tienen una función de desnaturalizarse, la cual es un proceso por el cual la proteína pierde su estructura tridimensional secundaria, terciaria y cuaternaria, pero mantienen intacta su estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. Al perder su forma, la proteína pierde su función biológica y se causan por agentes externos que rompen las interacciones débiles. Ejemplo, el aumento de la temperatura o los cambios externos de pH o alta concentración de sales. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas de consistencia oleosa o aceitosa, formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los carbohidratos. También se les conoce como grasas o triglicéridos, es decir, el nombre triglicérido nos da su estructura, la cual tri es 3 y glicéridos es glicerol, es decir, que es una molécula de glicerol unidas a 3 moléculas de ácidos grasos. Por ejemplo, aquí tenemos esta molécula de glicerol y se aprecia que está formada por 3 carbonos. Sin embargo, aquí tenemos una molécula de ácido graso y que se aprecia que está formada por una larga cadena de carbonos. Entonces, pasa que cuando una de estas moléculas de glicerol se une con 3 de estas largas cadenas o moléculas de ácidos grasos y forman un lípido o una grasa o un triglicérido. Y se vería de la siguiente manera, donde tenemos que la glicerina o glicerol y acá tenemos las 3 cadenas de ácidos grasos, donde obviamente estos triángulos son las líneas, pero se representan de esta manera para sintetizarlas. También los lípidos llegan a contar con moléculas anfipáticas, las cuales son que poseen una parte hidrofílica, que es polar y que interactúa con el agua, y una parte hidrofóbica, pero esta solamente está en los fosfolípidos. Pero en general los lípidos son insolubles en agua, es decir, no se disuelven en el agua como el aceite, pues este es hidrófobo y no reacciona con él. Los lípidos cumplen con dos funciones principales, la cual es ser la principal reserva de energía a largo plazo y también que es el componente principal de la membrana celular. Los ácidos grasos son su unidad o monómero fundamental de los lípidos. Se clasifican en simples e insaturados. Los simples son grasas saturadas formadas por ácidos grasos. Como podemos observar, es una cadena recta y entre los carbonos hay enlaces simples, lo que permite que se compactan de manera correcta y dan como resultados grasas sólidas como el queso, la mantequilla o también el sebo de la carne roja. Las insaturadas o aceites se llaman así porque se forman los ácidos grasos insaturados y su molécula tiene una curvatura y enlaces dobles y por ello no se pueden compactar tan bien como las grasas saturadas. Estos dan como resultados grasas líquidas o vegetal como el aceite. Y también están las complejas que contienen a los fosfolípidos y a los esteroides. Los fosfolípidos que conforman a la membrana tienen una cabeza que es una molécula de glicerol y un grupo fosfato. Y también tiene 2 colas, las cuales ambas son un ácido graso. La cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica. Los esteroides son el último tipo de lípidos y en ellas se encuentran el colesterol, que es un líquido que se encuentra en todas nuestras células porque es un medio que participa en la membrana plasmática. Siempre se encuentra entre los fosfolípidos de la membrana plasmática. Las hormonas sexuales también forman parte de esta clasificación. Los lípidos también tienen estructuras y reacciones como las micelas, que son estructuras globulares que forman un medio acuoso a partir de moléculas anfipáticas, como los jabones o los ácidos grasos libres. Las colas hidrofílicas se agrupan en el interior, lejos del agua, mientras que las cabezas hidrofílicas se quedan en contacto con el agua circundante. También está la saponificación, que es una reacción de hidrólisis en un medio alcalino.
donde un lípido contiene ácidos grasos y el resultado es la formación de la sal, del ácido graso como el jabón y el glicerol. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas complejas llamadas polímeros y están formadas por moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos o monómeros. Y se llaman nucleótidos porque fueron descubiertos por primera vez en el núcleo de las células. Estos ácidos se componen principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y se clasifican en dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN, su nombre completo es ácido desoxirribonucleico, y el nombre completo del ARN es ácido ribonucleico. Ambos están formados por nucleótidos que se forman por un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. En el caso del grupo fosfato podemos observar que su fórmula es PO4 y su estructura tiene un átomo de fosfato central que está rodeado por 4 átomos de carbono. Este es el primer grupo de los nucleótidos y también se le puede conocer como ácido fosfórico. La azúcar pentosa es un carbohidrato monosacárido, es decir, es simple, y se llama así porque su estructura forma un pentágono que contiene 5 carbonos. Hay dos diferentes en el ADN y en el ARN. En el ADN es azúcar desoxirribosa y en el ARN es azúcar ribosa. Por último, la base nitrogenada es de que cada nucleótido tiene una sola base nitrogenada y en total son 4, que son las que conocemos: adenina, guanina, timina y citosina. Y de estas, la adenina y la guanina se conocen como bases púricas y la timina y la citosina son bases pirimídicas. Estas bases nitrogenadas se están apareando constantemente entre sí, pero hay que dejar en claro que entre bases de la misma no se pueden aparear, es decir, las citosinas no se pueden aparear con las timinas, y las adeninas y las guaninas no se pueden aparear entre sí. Esto quiere decir que entonces tendremos un apareamiento entre bases púricas y bases pirimídicas, como por ejemplo la adenina con la timina, la citosina con la guanina y así sucesivamente. Sin en cambio, el nucleósido es la estructura que se forma únicamente por la unión de la base nitrogenada y un azúcar pentosa. Esto quiere decir que la base se une al carbono 1 de la pentosa mediante un enlace beta-N-glicosídico. Su nomenclatura se basa en que tienen que nombrar usando el nombre de la base con el sulfuro o sina para purinas o ibina para pirimidinas. Por ejemplo, cuando queremos juntar la adenina con la ribosa será adenosina, y si queremos juntar la adenina con la desoxirribosa será desoxiadenosina. Y pues obviamente difiere del nucleótido porque este es por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Ahora hablaremos más a fondo de lo que son los ADN y los ARN. El ADN, como ya sabemos, es el ácido desoxirribonucleico y contiene un azúcar pentosa desoxirribosa, la cual contiene 4 bases llamadas guanina, adenina, citosina y timina. La función de este ácido es transportar y formar el material genético hereditario que se transmite, que transmiten los padres a los hijos. Su estructura se forma por 2 cadenas antiparalelas, las cuales se complementan, es decir, ambas cadenas se envuelven entre sí, pero nunca van a tocarse ni a chocar. Son antiparalelas porque una cadena está al revés de la otra cadena, es decir, va de 3' a 5' y la segunda va de 5' a 3'. Y se les dice complementarias porque en esas cadenas siempre se aparean con hay un apareamiento constante de bases nitrogenadas con su pareja respectiva. Al ser una cadena con 2, se les lleva a conocer como doble hélice. El ARN, que es el ácido ribonucleico, se le nombra así porque contiene un azúcar pentosa ribosa, pero también contiene bases,
pero aquí hay un ligero cambio, ya que tenemos adenina, uracilo, guanina y citosina. Como podemos observar, la timina se reemplaza por uracilo, pero eso no quiere nada, no cambia nada. Es decir, las bases púricas siguen siendo igual. En este caso, la adenina y guanina son púricas y el uracilo y la citosina son pirimídicas. El apareamiento también sigue igual, donde adenina se cruza con uracilo y la guanina con la citosina. La función del ARN es hacer posible la síntesis de las proteínas por medio de 3 elementos. El ARN mensajero, donde su función es hacer una copia de la secuencia de ADN que la hace llegar hacia el citoplasma. El ARN ribosomal forma los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Y el ARN de transferencia, que transporta aminoácidos a los ribosomas. Esta tiene una estructura más simple, ya que solo forma una cadena de nucleótidos y es lineal. A comparación de la de ADN, que contenía 2, esta solamente tiene una. Enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, generalmente proteínas, las cuales aceleran la velocidad de una reacción química catabólica sin consumirse en el proceso. Logran esto al crear un complejo enzima-sustrato, el cual ayuda o más bien disminuye la energía de activación que es esta necesaria para que una reacción comience y alcance el estado de transición. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, inician con la enzima sustrato, la cual es la reacción química principal. Entonces, la enzima posee un hueco donde solo puede encajar el sustrato llamado sitio activo. Después del sustrato entra al sitio activo de la enzima, donde forma el complejo enzima-sustrato. Una vez que se forma este complejo, sucede el proceso de clave, donde disminuye la energía de activación de la reacción química y por consiguiente aumenta la velocidad de la reacción. Después, el complejo enzima-sustrato se descompone y esta descomposición se puede decir que el sustrato se ha transformado en producto. En este punto se le llama complejo enzima-producto, Y finalmente, los productos salen del sitio activo de la enzima porque son liberados. Pero hay que quedar en claro que la enzima no se destruye durante la reacción química. Una vez que libera los productos, está lista para seguir repitiendo el proceso una y otra vez. La velocidad de reacción es la rapidez con la que un sustrato se puede convertir en un producto. Las enzimas aumentan drásticamente esta velocidad. El complejo representa el mecanismo de acción donde la enzima se une al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato que ya les había mencionado, y donde dentro de este complejo el sustrato se transforma en producto y luego el producto se libera dejando la enzima libre e intacta para volver a empezar este ciclo y hacerlo con otra. Casi todas las enzimas terminan con la terminación asa y debemos de saber que hay enzimas a nivel celular y a nivel organismo. Empezamos primero con las de nivel celular, donde tenemos al ADN polimerasa, la ligasa y la helicasa, las cuales estas tres participan en el mismo proceso, donde son fundamentales para la recopilación del material genético. Esto ocurre en el núcleo y también tenemos al ATP sintasa. Este ya es otro proceso. Es donde la enzima, es la enzima necesaria más bien para obtener o crear ATP, que es la molécula energética de la célula. A nivel organismo, tenemos estas enzimas en la boca, especialmente en la saliva, donde hay dos muy importantes, que es la amilasa y la pepsina. Y en el estómago tenemos 4, que es la pepsina, la lactasa, la amilasa y la lipasa. Por ello las vamos a juntar para que podamos estudiarlas mejor. La pepsina degrada las proteínas hasta convertirlas en aminoácidos. Como lo mencionamos, se encuentra en la saliva y el estómago, al igual que la tripsina.
La tripsina también degrada las proteínas hasta convertirlas en aminoácidos, pero estas se encuentran en el intestino delgado. La lactasa, como su nombre lo dice, ayuda a degradar a los lácteos. Por ejemplo, como la leche deslactosada. Todas las leches tienen lácteos, pero para que las personas que son intolerantes a ellos les ponen esta enzima para que puedan digerirla. La amilasa degrada o descompone a los carbohidratos y la lipasa que degrada o descompone a los lípidos hasta convertirlos en ácidos grasos. Los componentes enzimáticos. Bueno, algunas enzimas necesitan muchos componentes no proteicos para ser funcionales, como por ejemplo la apoenzima, que es la parte estrictamente proteica de la enzima y es inactiva sin su cofactor. El cofactor es un componente no proteico requerido para la actividad enzimática. Puede ser un ion inorgánico, donde tenemos estos ejemplos. La coenzima es una molécula orgánica, a menudo derivada de vitaminas como NAT o FAT, y se une a las enzimas. Usualmente es de forma reversible. El grupo prostético es una molécula no proteica, que puede ser orgánica o inorgánica, y estas se unen por un enlace covalente o una apoenzima. La holoenzima es la enzima completa y activa, formada por la apoenzima, junto con su cofactor, coenzima o grupo proteico. Y se pueden clasificar en 6 clases principales, según su tipo de reacción que catalizan. Por ejemplo, las oxidorreductoras catalizan reacciones de oxidación-reducción, donde hay transferencia de electrones. Las transferasas que transfieren un grupo funcional, ejemplo el grupo fosfato o metilo. Y las hidrolasas que catalizan la ruptura de enlaces con la adición de agua, o las liasas que catalizan la ruptura de enlaces sin hidrólisis ni oxidación. A menudo forman dobles enlaces. Las isomerasas catalizan la reordenación de átomos para formar isómeros. Y por último tenemos a las ligasas, que catalizan la formación de enlaces uniendo dos moléculas, lo cual requiere energía ATP. También hay factores que afectan la actividad enzimática. Por ejemplo, el pH óptimo. Es el valor de pH donde la enzima presenta su máxima actividad. Un pH extremo desnaturaliza la enzima. Por ejemplo, la pepsina que está en el estómago, como ya vimos, tiene un enlace óptimo ácido de 1.5, mientras que la tripsina, que también la mencionamos, está en el intestino y es básica, que tiene un pH de 8. Y la temperatura óptima, que es la temperatura donde la actividad es máxima. A temperaturas bajas la actividad es lenta y a temperaturas muy altas la enzima se desnaturaliza y pierde su función. La temperatura óptima para que la mayoría de las enzimas humanas puedan hacer sus actividades es de 37 grados. Las enzimas pueden regularse e inhibirse, como por ejemplo con la inhibición competitiva, la cual este inhibidor se une al sitio activo, compitiendo con el sustrato. Se puede revertir, aumentando la concentración de un sustrato. La inhibición no competitiva es que el inhibidor se une al sitio diferente, por ejemplo, al sitio activo, lo que altera la conformación de la enzima y disminuye su eficiencia, sin importar la concentración del sustrato. La enzima holoestérica, que es una enzima reguladora y que a menudo son estructuras cuaternarias, es decir, son múltiples con sitios activos. Presentan una cinética de reacción sigmoidea que tiene forma de S, y en lugar de tener forma hiperbólica tiene una forma de S. También tenemos un sitio regulador o aloestérico, que es un sitio donde la enzima se une a un modulador para cambiar su actividad. Tenemos un regulador positivo, que este modulador
se une al sitio regulador y aumenta la actividad catabólica de la enzima. Y tenemos también al regulador negativo, donde un modulador que se une al sitio regulador disminuye la actividad catálica de la enzima.